Hola a todos, hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, para los que me han visto pero no me conocen, mi nombre es Michael, yo tengo 33 años, ¿ya? Estoy casado con Nicole y tenemos una hija de 4 años ya. Eliel me pidió si podía compartir un devocional con ustedes, así que yo escogí uno de los salmos eh, más populares, ¿ya? Un salmo bien conocido. Si hablamos de salmos conocidos, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero en qué salmo piensan ustedes? Quizás en el Salmo 91, ¿cierto? Que es un salmo bien popular, bien casi usado hasta como amuleto, el Salmo 91, usado como amuleto, yo me atrevería a decir que por todo tipo de, casi de creencias relacionadas con Cristo, ¿cierto? Los católicos, evangélicos, hasta testigos de Jehová, quizás mormones, porque claro, es un salmo que habla sobre el que habita el abrigo del Altísimo, ¿cierto? Bueno, pero no vamos a hablar del Salmo 91. ¿Qué otro salmo es popular también? Uno que está escrito quizás hasta en la casa, y si miramos en nuestra casa o en la casa de nuestros papás, de nuestros abuelos, nuestros tíos, es probable que tengamos también algún cuadro relacionado con el Salmo 23, ¿verdad? También otro salmo muy popular. Pero tampoco vamos a hablar del Salmo 23 hoy día. Otro salmo, ¿cuál sería otro salmo muy popular si usted piensa? A ver, cuando era chico, si se crió en la iglesia cuando era niño, lo más probable es que se le venga a la mente también, en pan me acostaré y asimismo dormiré, ¿cierto? Y no tan solo niños, sino que también adolescentes, qué sé yo. También otro salmo bien popular, pero tampoco vamos a hablar de ese salmo. Ahora sí les voy a decir qué salmo vamos a hablar. Vamos a hablar del Salmo 1, también un salmo muy conocido, muy popular, ¿ya? En donde incluso hasta, o sea, es súper común que hasta en retiro, en campamentos, uno memorice ese salmo, el Salmo 1. Y ahí vamos a reflexionar en torno a ese salmo, aplicándolo a nuestra vida, ¿ya? Entonces, Salmo 1, vamos a leer los versículos 1 y 2 primero. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Ya? Vamos a leer el versículo 1 nomás, perdón. Salmo 1.1. De acuerdo a lo que podemos ver aquí en este primer versículo, ¿cierto? Lo leo de nuevo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo voy a leer en otra versión, en la versión NBI, ¿ya? Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Qué importante, qué interesante como menciona en la última parte del versículo. Dice que no cultiva la amistad con los blasfemos. Y en otra versión más, ya la nueva traducción viviente, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con los pecadores, ni se juntan con los burlones. Demasiado genial como estas tres versiones dan un énfasis distinto, sobre todo a la última parte. Ahora, este versículo, él dice, claro, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no está con los pecadores, etcétera. Uno dice, sí, pero no es tan difícil de cumplirlo quizás. O sí, bienaventurado. O sea, es bueno el varón que no sigue a los malos. Y uno dice, sí, bien, yo no sigo a los malos. Pero ahora apliquémoslo a nuestra vida. ¿Se referirá tan estrictamente a... o a qué se referirá por estas personas malas? ¿A qué se referirá a estos pecadores? ¿Se referirá a personas que que son demasiado pecadores o no tan pecadoras? Bueno, si esto lo aplicamos a nuestra vida, podríamos aplicarlo a un contexto más realista, ¿verdad? Porque quizá alguien, no sé, pues alguien que se ha criado en la iglesia, o nosotros mismos que ya tenemos un tiempo en el Señor, podemos pensar que estamos relativamente alejados de estas cosas que son
medias pecadoras, como dice aquí el mismo versículo. No estamos en caminos de pecadores, sino que no, estamos ahí cultivándonos o tratando de estar pensando en Cristo, pensando en el Señor. Pero sin embargo, hay cosas que sí nos hacen, sí hacen un poco de ruido. Por ejemplo, cuando queremos tomar decisiones importantes, ¿a quién pedimos el consejo para esas decisiones importantes? Entonces ahí vemos que está cambiando la situación. Ya no va por algo tan concreto como el juntarse con la gente mala, juntarse con los drogadictos, con los borrachos. No, pues sino que vamos a algo que no se ve tan malo. ¿A quién le pido un consejo yo? Por ejemplo, bueno, ahí podríamos poner muchos ejemplos. Si ya estamos trabajando, ¿ya? Y tengo un compañero de trabajo, generalmente uno tiene un grupo de trabajo y más, y seguro que uno se hace amigo de algunos con los que más habla. Y no sé, pues si yo le pido un consejo a un compañero de la universidad relacionado con las relaciones amorosas, por ejemplo, del noviazgo, ¿será un consejo sabio? ¿Nos dará un consejo que nos edifique? Claramente la respuesta a eso no es muy positiva, ¿cierto? Un consejo, no sé, de cualquier otra cosa, no tan solo las relaciones amorosas o de noviazgo, también podría ser un consejo respecto a los proyectos de vida, por ejemplo. Respecto a, no sé, pues si proyectos de vida relacionados con la misma iglesia, proyectos de vida relacionados con cómo veo yo mi familia en un futuro. ¿Ya? Entonces vemos que ahí aplica este versículo, pero ahora aplica desde otra forma, aplica muy diferente. Teniendo estas decisiones en mente, ya los consejos que podemos pedir, las decisiones que me quedan por tomar, como, no sé, con quién me voy a casar, lo que estoy estudiando lo voy a terminar o cambiaré de carrera, o si voy recién a comenzar a estudiar, quizás en la universidad, ¿qué quiero estudiar? ¿Para qué quiero estudiar eso? ¿Cuál es mi objetivo de llegar a estudiar una carrera, no sé, profesional? Mi objetivo es llenarme de trabajo y de dinero y poder disfrutar del dinero. Entonces, si vemos todas esas preguntas, ahora teniendo esas preguntas en mente, volvemos a leer el versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces ahora si vemos, todas esas preguntas tienen mucho sentido con este versículo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los consejos que nos puede dar una persona que no conoce al Señor o que no es cristiana no van a estar alineados claramente a lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Ya? De hecho, los cristianos, o sea, nosotros tenemos una visión de vida, una visión del mundo muy diferente a alguien que no es cristiano, ¿cierto? También este versículo lo podríamos aplicar incluso hasta como termina el último en la versión NTV, que dice, ni se junta con los burlones. Eso podríamos aplicarlo hasta casos de bullying, por ejemplo. Cuando trabajamos es súper común que uno piensa que el bullying generalmente se encuentra en el colegio, ya se encuentra ahí entre estudiantes, qué sé yo. Pero no, el bullying también puede estar entre compañeros de trabajo. ¿Ya? Entonces nosotros también podemos ser parte del bullying que le están haciendo a algún compañero de trabajo. Quizás algún compañero de trabajo que es más lento para realizar su trabajo, o por apariencia física, ¿cierto? Típico el guatón, el flaco, el pelado, qué sé yo. Pero no sabemos si realmente eso a él le divierte también. Entonces ahí vemos que este versículo 1, que lo veíamos tan como alejado, quizás está bastante aplicado a mi vida y quizás me está diciendo, voy a decir, hay cosas hay decisiones que en realidad le estoy haciendo más caso a alguien que no es cristiano y que tiene otra visión del mundo, a quien en realidad quizás debiera enfocarme en qué es lo que dice la palabra respecto a eso, qué es lo que dice Dios, qué es lo que quiere Dios para eso, para nuestras decisiones, ¿cierto? Y como les decía, lo último en el caso del bullying, también pues será este versículo 1 cuando dice acá que no anda con los pecadores ni se junta con los burlones, como lo dice la NTV, o no cultiva la amistad con los blasfemos, claramente tiene relación a esto, ¿cierto? A que nosotros también debemos cuidar nuestras amistades, debemos cuidar con quién nos juntamos. Ahora, los cristianos tenemos
decía yo hace un rato, tenemos distintos propósitos en este mundo, ¿cierto? Nuestro propósito, ¿cuál es? Bueno, de hecho nosotros creemos que nuestro mundo aquí, lo que podamos vivir en este mundo, no sé, máximo 100 años quizás, es una, es una pausa, es muy poco dentro de la eternidad que nos espera con el Señor, ¿cierto? Entonces para nosotros la visión de mundo que tenemos es muy distinta, a diferencia de alguien que su única esperanza o que su vida es solamente el mundo, es muy distinto, lo que para nosotros no tiene valor, que es el mundo, para alguien que no es cristiano tiene todo el valor porque es el mundo, ¿sí? Es lo que él cree que va a vivir. Entonces como cristianos ahí tenemos que tener una, como se ha hablado incluso en el mensaje de los domingos, tenemos que ser luz para nuestras amistades, ¿cierto? Influir en nuestro entorno. Y en base a eso mismo veamos qué nos dicen los versículos 2 y 3 del Salmo 1. Versículos 2 y 3 dicen, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los versículos 2 y 3, bueno, tiene clara relación aquí. Aquí hace una comparación, ¿cierto?, con un árbol. Dice de que, sino que la ley de Jehová está en su delicia, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, claramente aquí menciona que nuestra mente tiene que estar en Dios, ¿cierto? Tiene que estar en Cristo, y a la ley aquí obviamente se refiere a la palabra. O sea, debemos estar siempre en base o enfocado o pensando, cimentado, ¿cierto?, en lo que la palabra de Dios dice para nuestra vida. ¿Por qué hará una relación con el árbol? Dice. Bueno, y acá en el caso del árbol dice que está plantado junto a corrientes de agua. Bueno, si ustedes recuerdan un poco de biología básica, un árbol necesita oxígeno, CO2, dióxido de carbono, ¿cierto? Necesita luz y agua para poder vivir. Y con eso es suficiente. La luz está en todas partes, así que no hay problema. Salvo que, claro, esté bajo un techo, bajo otras cosas. Pero en la naturaleza a todos les llega luz. El aire, el dióxido de carbono también está en la atmósfera, así que está en todos lados. Pero el agua no está en todos lados, ¿ya? Entonces, interesante que acá lo menciona, que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces aquí menciona la importancia de estar, bueno, esto lo menciona como un continuo, ¿cierto? De estar continuamente alimentándose, ¿cierto? El agua es un alimento esencial para un árbol, en este caso para nosotros, el estar meditando, como dice acá, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, eso tiene que ser también un continuo, ¿ya? Ahora, esto es un desafío tremendo. ¿Por qué? Porque con todo el quehacer diario, con todo lo que podemos hacer generalmente, uno cae en el problema de que no le queda tiempo para leer la palabra. Entonces ahí es un desafío continuo, un desafío diario que el Señor nos dice, no, pues dice, debemos estar continuamente meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces ahí nos desafía el Señor, ¿cierto?, a través de este gran ejemplo que nos dice que debemos estar conectados continuamente como un árbol a la fuente de agua, así nosotros debemos estar conectados continuamente con el Señor, ¿cierto? Y finalmente los últimos 3 versículos dicen, y aquí hace la comparación, ¿ya?, de los justos. Ahora vamos a ver la comparación con los pecadores. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Claramente aquí, bueno, ni siquiera requiere quizás tanta explicación, pero claramente aquí dice que en otra versión menciona lo del tamo,
el tamo corresponde a es como al pasto seco, ¿cierto? Que el viento lo mueve, lo sopla, lo lleva de un lugar a otro. En otra versión dice, no sucede lo mismo con los malos, dice, que son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio, los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Y aquí viene la parte importante que la menciona en otra versión, la menciona de esta forma. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Entonces, en base a todo lo que hemos visto acá, ya en este Salmo 1, la importancia de poder estar siempre cimentados en la palabra de Dios, siempre cimentados en lo que Dios quiere para nuestra vida, todas nuestras decisiones. Una persona que no es cristiana nunca nos va a dar las mejores decisiones, ¿ya? Así que cuando menciona aquí los versículos 1 sobre todo, menciona esto de no escuchar o no estar en el consejo de los malos, no estar en la silla de escarnecedores, ya se refiere a que no debemos seguir a los pecadores, no debemos seguir la corriente de este mundo, como dice Romanos 12:2, ¿cierto? Así que esa reflexión les dejo respecto al Salmo 1. Ya espero que se haya entendido y que también les haya sido de bendición para que estén pensando en todo lo que hablamos, ¿ya? Que nuestras decisiones estén siempre en Cristo, estén siempre en Dios, estén siempre en su voluntad y lo que Él quiere para nuestra vida. Y bueno, eso tiene una recompensa, que como vemos aquí en el árbol, ¿cierto? Al final termina diciendo que su fruto será como árbol plantado, que su fruto da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que además el Señor ahí nos promete lo que va a suceder si es que estamos continuamente cimentados en Él. Amén. Eso, espero que les haya sido de bendición. Chao, chao.